Esta mañana voy a hacer algo que no acostumbro, algo completamente diferente. Voy a hablarles acerca de las maravillas que existen en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no predicamos de este asunto, no hablamos mucho de estos asuntos, pero déjenme decirles que nuestra iglesia está llena de maravillas. Hay maravillas todo el tiempo, hay curaciones increíbles, hay milagros increíbles. Yo como pastor he visto cosas maravillosas y de vez en cuando ahí en los sermones cuento una y lo usamos a veces como ilustración y algunos pastores cuentan otras y lo usan como ilustración. Conversiones increíbles. Recuerden que el negocio de Dios siempre es la conversión de los seres humanos. Y la razón por la cual la iglesia no hace un énfasis en milagros y en maravillas y en ángeles y apariciones y visiones y sueños es porque nuestra iglesia tiene la intención de que los miembros de iglesia, en vez de basarse en este tipo de sucesos que parecen ser de bombo y platillo y escandalosos, que los seres humanos realmente se basen en lo que está escrito en una así dice Jehová. Su fe debe ser quieta porque no siempre Dios va a actuar de manera maravillosa. No es el plan de Dios que nosotros vivamos en este planeta solamente. El plan de Dios es que en este planeta nosotros le sirvamos. Y tal vez el servicio del Señor va a traer dolor y el servicio del Señor va a traer sufrimiento y no va a haber muchas veces liberación. La mayor parte de las veces Dios no va a liberar. Recordemos la actitud de los 3 hebreos allá en Babilonia. Le dijeron al rey Nabucodonosor, cada cristiano debe entender así, nuestro Dios puede librarnos. O sea, eso es cierto, todos los adventistas sabemos, Dios puede librarnos, Dios tiene poder, Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede abrir el mar, Dios puede hacer que caiga pan en el desierto, Dios puede traer el maná del cielo, Dios puede evitar que haya accidentes, Dios puede salvarte la vida, Dios puede alimentar a una persona cautiva, Dios puede traer sanidad, Dios puede hacer cualquier cosa, puede calmar las tormentas. Pero como dijeron estos 3 hebreos, y si no nos libra, como quiera no vamos a adorar la estatua que has levantado. Y ese es el punto, que no quiere decir que Dios lo va a hacer. El hecho de que Dios pueda no quiere decir que Dios lo va a hacer. Y la verdad es que la mayoría de las veces Dios no lo hace. Y escúchenme lo que estoy diciendo, la mayoría de las veces Dios no lo hace. ¿Y por qué no lo va a hacer? Pues porque es su voluntad, así de simple. Porque nosotros no fuimos llamados a vivir en este planeta 120 años sin dolor. No. Dios nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y a veces eso trae canas y trae dolor y trae sufrimiento. Si ustedes ven, los 12 apóstoles, todos murieron de manera violenta, excepto San Juan. Pero si ustedes se acuerdan de la historia, o lo que nos cuenta la historia de San Juan el apóstol, a él también lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Y si esto, piensen ustedes que alguien te agarre y te quiera meter en una olla de aceite hirviendo, ¿te imaginas? Es terrible. Bueno, el Señor lo liberó, pero a los demás no. A Pedro lo crucificaron boca abajo. A todos los demás, al hermano de San Juan le cortaron la cabeza. A Juan Bautista también le cortaron la cabeza. A Pablo le cortaron la cabeza allá en Roma, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios no siempre nos libera. Dios no siempre nos sana. Dios permite que vengan cosas terribles, sí. Pero de vez en cuando Dios muestra su poder. Y ahí es lo que a veces se nos olvida. Hay un Dios poderoso. Hay maravillas en la iglesia adventista todo el tiempo. Desde que esta iglesia fue fundada o desde que este movimiento surgió, ayer mi hijo estuvo hablándoles un poquito acerca de Elena G. de White. La vida de Elena G. de White fue asombrosa. Toda la gente que vio, ella tuvo más de 2,000 visiones. Muchas, estamos hablando de la gran mayoría de esas visiones fueron públicas. La gente estaba presente cuando ella tenía visiones. Dejaba de respirar. Estamos hablando de una persona que dejaba de respirar horas. Y las personas venían, sabían que no estaba respirando. ¿Cómo puedes tú hacer ese tipo de maravillas? El caso de la hermana White, hay historias impresionantes acerca de lo que ocurría cuando ella tenía visiones. Había una paz, no era una persona ahí faramayosa que ocurría. ¿No? Ella empezaba siempre sus visiones con 3 palabras. Ella decía gloria, gloria, gloria. Y después de eso quedaba en estado catatónico. A veces caminaba, a veces se quedaba allí. No lo podían ni mover. Todos conocemos la famosa historia de la hermana White que se quedó casi 45 minutos con una Biblia, casi 3 kilos de peso levantada y no lo podía ni siquiera bajar el brazo. Este tipo de cosas asombrosas, un caballo bronco que se paró cuando ella tenía visiones y cosas por el estilo ocurrían constantemente. Nuestra iglesia, cuando inició, ocurrieron una gran cantidad de maravillas en el seno de nuestra iglesia.
Solamente la hermana White tenía visitas de ángeles. Recuerdo así rápidamente la historia del pastor Daniels, cuando la vino a visitar en su casa de Mills Haven, California. Cuando venía subiendo las escaleras para entrar al cuarto, la hermana todavía ya estaba postrada en su cuarto, estaba postrada en cama enferma, y el pastor Daniel llegó y cuando venía entrando, sintió como que una ráfaga de viento, así como que le pusieron un abanico, pasó así donde él se encontraba, y en ese momento abrió la puerta y encontró a la hermana White así sorprendida, y le dijo: pastor Daniel, ¿se topó usted con alguien cuando entró? Dijo el pastor: no me topé con nadie. La verdad es que sentí como que pasó viento así cuando abrí la puerta, y le dice: acaba de pasar el ángel Gabriel, dice, ahí donde usted estaba. Y ese tipo de cosas han pasado en la iglesia adventista durante años. Estamos hablando todo el tiempo en que la hermana White vivió, hasta 1915, todo este tipo de cosas ocurrieron. Y vamos a hablar acerca de algunas maravillas dignas de película. Estoy hablando de maravillas dignas de película que han ocurrido en la iglesia. No voy a hablar muchas de todas, porque no sería posible hacerlo solamente en esta hora. Es bien conocida la historia de Desmond II, tan es conocida que hasta hicieron una película en Hollywood, ¿verdad?, hablando acerca de él, Hacksaw Ridge. Ustedes la pueden encontrar por allí. No la recomiendo porque está sumamente violenta, pero bueno, así es la guerra. Y Desmond II fue un adventista que no se le ha hecho justicia ahí porque lo ponen yendo al cine y cosas ahí, y créanme que los adventistas de ese tiempo no iban al cine, pero bueno, esa es otra postura. Desmond II era vegetariano y una persona que se había dedicado al Señor, guardaba el sábado, como ustedes lo pueden ver en la historia. Él cuenta, piensen por un momento la historia de Desmond II. Estamos hablando de una persona que se dedicaba a rescatar vidas, que no iba armado. En una sola noche rescató 75 personas en un lugar donde había balazos y donde la gente estaba matando y donde todos los heridos estaban distribuidos en una zona sumamente gigantesca. En medio de la oscuridad, este hombre durante la noche estuvo arrastrándose en medio de ese campo de batalla y rescató a 75 soldados. Estamos hablando, y no nomás fueron 75, porque bajó incluso hasta algunos japoneses y bajó a otros que obviamente murieron en el transcurso. Es simple y sencillamente asombroso lo que esa noche ocurrió. La única oración que el hermano II hacía era: Señor, dame uno más. Y todos conocemos la historia porque la película la ha hecho famosa. Este tipo de actos asombrosos no son particulares. Está en el cine y ustedes pueden ver la historia, pero este tipo de cosas asombrosas han ocurrido en la iglesia adventista a través de los años y ocurren todavía cosas asombrosas. Hoy te voy a hablar de algunas, nada más para ponerles algún ejemplo. Aquí traigo incluso algunos apuntes de algunas de estas cosas asombrosas. La primera cosa asombrosa de las que les quiero hablar, que también son dignas de película, porque todas estas que les voy a presentar hoy son dignas de película, es algo que ocurrió en Sudamérica, allá cuando solamente la obra adventista estaba llegando. Estamos hablando de los 1900, entre los finales de 1800 y principios de 1900. La iglesia adventista el movimiento adventista estaba tratando de llegar a los confines de la tierra. Y el lugar al que habían llegado, obviamente, estamos hablando allá en Guyana. Guyana, entre los años 1839 y 1840, en la Gran Sabana, estamos hablando al sur de Venezuela, había dos tribus indígenas. Los nombres de las tribus, por aquí los tengo apuntados, son Arecuna y Pururate, algo así se llamaban. O sea, créanme que está medio complicado aprenderse los nombres así medios indígenas que tienen allá. Dice, estas dos tribus estaban disputando la ocupación de la parte sur ahí de Venezuela, en la cual ellos se encontraban. Estamos hablando de la selva amazónica, una selva bastante difícil. El cuadro que ustedes vieron al principio es el monte Roraima, al que vamos a hacer una referencia durante la historia. Estos estaban disputando la ocupación de estas tierras y había obviamente una amenaza de guerra inminente. Un cacique que se llamaba Saimán era el cacique de una de las tribus que no era parte del conflicto, era una tribu aparte, ajena al conflicto entre estas dos tribus de la zona. Intervino y trató de servir como mediador, pero el asunto llegó a niveles incontrolables. Entonces fue cuando Saimán, que era una de las tribus ajenas al conflicto, decidió irse con toda su tribu
obviamente, a un lugar a establecerse en Guyana. La razón por la cual se fueron de allí fue porque creían que obviamente en medio de la guerra y podían los miembros de su tribu ser confundidos o podrían ser muertos, iba a ser una guerra sangrienta, así que decidió cambiarse de localidad y se fue hacia Guyana. Por consecuencia, inició la guerra entre estas dos tribus y durante todo ese tiempo Saimán se fue a otro lugar. Al morir Saimán, su hijo Seremada, también conocido como Jeremías, vamos a llamarle Jeremías porque mejor es de Seremada o Sereimada, asumió el control o el mando de la tribu. En 1889, estamos hablando todavía antes de 1889, faltaba una década para el siglo XX, Seremada decidió regresar a Venezuela, o sea, Jeremías decidió regresar a Venezuela. Esta vez para establecerse en el monte Roraima. El monte Roraima es ese que ustedes están viendo ahí. Está bien adentro de la selva amazónica. Entre 1800 y 1900 se cree que Seremaya o Jeremías tuvo contacto con la iglesia adventista. ¿Cómo fue que tuvo contacto con los adventistas? No sabemos, pero él tuvo contacto con la iglesia adventista allá en Guyana. Recuerden que él estuvo allá en Guyana. Y la razón por la que creemos que tenía conocimiento de la iglesia adventista o que tuvo contacto con los adventistas fue porque cuando los encontraron se dieron cuenta que ellos cantaban dos himnos que tenemos en el himnario adventista que eran totalmente adventistas, porque nuestro himnario adventista, para información de muchos de nuestros miembros de iglesia que son ignorantes al asunto, todos creen que porque se llama himnario adventista, toda esa música que tenemos allí es adventista. Déjenme decir que el 70% de los himnarios que aparecen en el himnario adventista no fueron compuestos por compositores adventistas, son compositores de otras denominaciones. Pero bueno, pero hay algunos himnos del himnario adventista que son adventistas, y entre ellos estaban dos cantos adventistas, que obviamente solamente estaban en el himnario adventista, que esta tribu cantaba, y por eso decimos, bueno, seguramente ese Jeremías tuvo contacto. Ahora, no se sabe exactamente si tuvo contacto o no. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a encontrar que cuando se les apareció el ángel a esta tribu, el ángel aparentemente les enseñó ciertos cantos. Y dos de los cantos que les enseñó son cantos que, de acuerdo a lo que el ángel les dijo, eran cantos compuestos por la iglesia adventista, y que esos cantos no solamente los cantaban los de la tierra, sino que los del cielo habían adoptado esos dos cantos. Y uno de esos cantos es "Hay un mundo feliz más allá". Hay un mundo feliz más allá. Bueno, ese canto, de acuerdo al ángel, en el coro del cielo lo han cantado, y ese canto fue compuesto aquí en la tierra por uno de nuestros miembros de la iglesia adventista. Ese tipo de cosas uno dice, wow, a ver cómo estará, cómo lo cantarán los ángeles. Eso es algo glorioso. Eso quiere decir que a los seres del cielo les gustó el canto, dijeron, vamos a cantar ese, y lo están cantando en el cielo. El otro es Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste. Ese canto, de acuerdo a lo que el ángel les dijo más adelante, también lo cantan los coros del cielo, compuesto por adventistas, estaba aquí en la tierra, y etcétera, etcétera. Ok, en 1880, otro cacique de la zona llamado Apiu, Apiu viene a ser importante, comenzó a recibir una serie de visiones. Estamos hablando de otra tribu, ajena a Seremaya o Jeremías. Este cacique llamado Apiu comenzó a tener una serie de visiones. Se le empezó a aparecer un ángel. Recuerden que todavía no había adventismo en la Gran Sabana en Venezuela. Los únicos adventistas que existían en esa zona del sur estaban en Guyana, y pues estamos hablando de una zona muy remota en la selva. Este señor Apiu comenzó a tener la visita de un ángel. Cuentan los ancianos de la tribu que Apiu pronunciaba la palabra Auca 3 veces. Cuando entraba en visión, porque entraba en visión, se quedaba sin respirar por horas. ¿Se acuerdan que les dije a la hermana White? Se quedaba sin respirar por horas, a veces pensaba que estaba muerto, a veces se quedaba en estado catatónico, pero siempre que entraba en visión decía Auca, 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 que quiere decir en el idioma de ellos gran luz. Es la palabra más cercana que ellos tendrían a la palabra que la hermana White usaba, gloria, cuando ella entraba obviamente en visión. Este señor Auca decía Auca. Hoy le decimos Auca porque así le apodaron, pero realmente su nombre era Apiu. Él decía 3 veces Auca, caía en visión
Y entonces cambiaron su nombre y le dijeron, a partir de ese momento le dijeron Auca. Después el hijo de Auca comentó que el mismo ángel le dijo, tu nombre va a ser Auca, quiere decir gran luz. Así que este cacique Auca de la tribu indígena Pemón fue el que recibió la visión entre 1880 y 1902. ¿No? O sea, recuerden que estamos hablando de indios allá en la Amazonas, alejados de la civilización, no tenemos una fecha exacta. Él recibió una serie de visiones y en estas visiones recibió doctrina, porque ellos no tenían acceso a este libro, hermanos, ellos no tenían acceso a la Biblia. ¿Cómo puede una persona que vive allá en el Amazonas conocer a Dios? Y lo mismo algunas personas me preguntaban a través de mi ministerio, pastor, y cuando estaba Jesús allá en Europa, ¿qué pasaba con los de América? O sea, hermanos, en el cielo vamos a ver lo que pasó con los de América. Y créanme que Dios se ha encargado de que la luz llegue. Por eso el texto que leímos a un principio, si estos callaren, ¿qué dijo el Señor? Las piedras hablarán. Créanme que el Señor encuentra profetas donde sea. Que hubo profetas en América, yo no tengo duda. No sé qué hubo en América, no sé. No lo puedo saber, desgraciadamente ni soy profeta ni hijo de profeta, pero estoy seguro que en el cielo vamos a tener la oportunidad, y digo en el cielo porque vamos a estar 1000 años en el cielo y vamos a tener acceso a los registros, y después en la eternidad vamos a tener acceso también a los registros y vamos a ver todo lo que pasó en ese periodo, y seguramente Dios levantó profetas y levantó gente para traerles el mensaje de salvación a la gente que se encontraba acá. Si lo aceptaron o no lo aceptaron, pues ya será otro asunto. Lo que sí sé que cuando los españoles llegaron, esa gente no tenía nada de conocimiento de Dios aparentemente. Pero bueno, podemos encontrar que Auca, o en este caso Apiu, recibió una serie de visiones que incluían doctrinas como la creación, doctrinas como el sábado, porque guardaban el sábado. Les duela a todos los protestantes cristianos de las naciones que tú quieras, que no guardan el sábado porque no quieren, porque tienen el conocimiento bíblico. Pero aquí tenemos a estas tribus que recibieron el mensaje del sábado, les hablaron acerca de la caída del hombre, o sea, el conflicto cósmico, la salvación a través de Cristo Jesús, el regreso de Cristo Jesús y la monogamia. Todo este tipo de cosas, ellos las recibieron a través de visiones que el cacique Auca, que algunos dicen que esta es una foto original de él, no sabemos si realmente él es o no, pero algunos de los que han dado testimonio que él es. Aparentemente alguna vez Auca se encontró con un europeo y le tomó foto, vio que él era un cacique, y por ahí está la fotografía de él. Él fue obviamente el que tuvo estas visiones. Obediente a las visiones que tuvo Auca, obviamente reformó la vida de su pueblo, cesaron los sacrificios humanos, porque hasta ese momento ellos mataban seres humanos. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque Apiu oró al Gran Espíritu y dijo, en su manera de pensar, dijo, yo quiero que mi pueblo sea bueno. Yo no quiero que mi pueblo mate, yo no quiero que mi pueblo robe, yo no quiero que ninguna de estas cosas ocurran. Yo quiero ser bueno. Y ahí fue donde se le apareció por primera vez un ángel y se le tuvo por primera vez una visión. Abolió la poligamia. Incluso él tenía varias esposas y incluso las esposas trataron de envenenarlo por allí. Empezaron a guardar el sábado. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, el ángel les dijo, este es el sábado. Y para eso hicieron una cuerda en la que ponían nudos chicos para los días, y el día sábado hacían un nudo grande. Para información de todos aquellos detractores, el sábado es el mismo sábado que guardamos nosotros. Así que ahí tienen ustedes una revelación. Ellos sabían cuál era el sábado porque el ángel les dijo. Pero a ti y a mí no necesitamos aparecer un ángel, porque ya tenemos las apariciones de los ángeles que tuvieron los apóstoles, deben ser suficientes para nosotros. Pero bueno, así que abolieron la poligamia, empezaron a guardar el sábado. Finalmente el viejo, el cacique, murió sin poder ver el cumplimiento de una profecía que el ángel les había dicho, que vendría un misionero blanco a verlos a ellos y que iba a traer un libro negro que iba a ser escrito en Inglaterra. Él murió sin ver esto. Estamos hablando de una zona alejada allá del Amazonas, junto al monte Roraima, donde se encontraba esta tribu, Apiu, que guardaban el sábado y que tenían las doctrinas muy peculiares de la iglesia adventista del séptimo día. El pueblo de Dios. Las mismas visiones que él tuvo, reveladas por un ángel directamente, tú y yo las obtuvimos al leer solamente este libro, basado en visiones que alguien tuvo mucho tiempo atrás.
Nuestra iglesia no necesitábamos que se nos aparezca un ángel, y ya vimos lo que contó mi hijo anoche, que el mismo ángel no le decía a la hermana White qué era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque pues, para eso tienen la Biblia, léanla, como la tiene cualquier ser humano. Nosotros no necesitamos visiones y sueños porque ya tenemos la Biblia, tenemos acceso a ella. Así que, pero estas personas que no tienen acceso a la Biblia, pues ahí sí el ángel les dijo, mira, este es el sábado, y les explicó cómo guardarlo, de puesta del sol a puesta del sol. A nosotros tuvimos que esperar 10 años hasta que alguien lo encontró en la Biblia. Ellos lo supieron automáticamente cuando el ángel les dijo, mira, es de puesta de sol a puesta de sol. Todo este tipo de situaciones el ángel se las dio porque no tenía la Biblia escrita. Ok, en cada visión que Apiu tenía, el ángel le instruía acerca de muchas cosas. Les decía obviamente que debían de tener una sola mujer, que debían ser aseados, que debían limpiar sus casas. Les habló acerca de los animales inmundos. ¿Cuáles eran animales inmundos? Hoy en día los pentecostales y toda la gente se nos vienen encima porque les decimos que no deben comer puerco y que hay animales inmundos, y se vienen y nos sacan versículos y cosas porque son necios, simple y sencillamente. Pero aquí tenemos a un ángel directamente con unos indios que estaban allá en la selva, y el ángel les dijo, mira, estos pescados, los que no tienen escamas y no tienen, esos no te los puedes comer, son inmundos, no te los comas. Estos que están aquí, no te comas este animal, no te comas la víbora, no te comas. Y les dijeron solamente cuáles animales podían comer y cuáles no. Aunque ustedes no lo crean, esta es una historia real. Así que, cuentan los indios que el ángel le dijo a Piu que iba a venir este hombre en blanco, con este libro negro que iba a venir obviamente de Inglaterra, y que les iba a enseñar las mismas cosas que él ya les había enseñado, y que debían esperarlo y que debían unirse a ese movimiento, porque el ángel les explicó que eran un grupo de seres humanos que iban a permanecer hasta que Jesús viniera en gloria y majestad, aunque ustedes no lo crean. Es historia. Ahora déjenme hablarles un poquito, porque estas son las cercanías del monte Roraima, todas estas fotografías es el lugar donde esto ocurrió. A pesar de que el cacique Auca y el cacique Seremaya o Jeremías no eran familia, se sabe que eran contemporáneos y que tenían comunicación entre ellos. Se piensa que las visiones que tenía Apiu eran referidas a la tribu de Seremaya o Jeremías. Fue así como estas ambas tribus comenzaron a practicar con el poco conocimiento que tenían, la experiencia que habían obtenido a través de la presencia de las visiones de Apiu, y comenzaron a tener un estilo de vida totalmente adventista, sin conocer el movimiento adventista, sin tener contacto con nosotros, obviamente. Esto llamó la atención de algunos mineros locales, gente que andaban por allí buscando minerales, los vieron actuar de esta manera y vinieron a Guyana y les informaron a la gente de la misión adventista, oye, ahí hay unos adventistas, unos indios que son más adventistas que ustedes, que ni siquiera los conocen a ustedes. Ese fue el momento en el que se dieron cuenta que había unos adventistas allá en la selva que no habían tenido contacto con la iglesia adventista. Algunos piensan que habían tenido contacto por los himnos que ellos cantaban, pero no se sabe si realmente los himnos los aprendieron de los adventistas o el ángel se los enseñó diciéndoles que había sido compuesto aquí en la tierra, pero que los cantaban en el cielo, etcétera, etcétera. Los mismos mineros se acercaron con ellos, y así fue como la gente de la Guyana, de la misión adventista que se encontraba en Guyana, estamos hablando de 1800, 1900, tenían la curiosidad y el deseo de poder conocerlo. Fue aquí cuando entra la figura del pastor Elbert Davis, Ovid Elbert Davis, que siendo el presidente de la misión que se encontraba allí en Guyana, decidió que él quería ir a verlos. Desde su llegada a Guyana, él escuchó la existencia de estos indígenas y dijo que incluso hablaban de la llegada de un hombre blanco que iba a venir a enseñar las mismas cosas que el ángel les había dicho, etcétera, etcétera. Así que este pastor, que había nacido en Estados Unidos, que era el presidente de la Guyana Británica, un día vinieron incluso hasta su oficina, de acuerdo a lo que cuentan los hermanos de la misión, que vinieron dos indígenas con caras pintadas. Le dijeron que habían venido cerca del monte Roraima y que venían a buscar a un misionero que guardaba el sábado, porque habían escuchado la predicación de la tribu del tal Apiu, o en este caso de Auca, como todos les decían los indios de la Con. Estos indios que vinieron a ver al pastor Davis no eran los miembros de la tribu de él, pero estos indios habían oído incluso hablar del sábado, y yo no sé por qué estaban en Guyana, y fueron a buscar al pastor. Dijo, vamos a buscar a ver si ahí está esa persona. Así que el pastor Davis dijo, yo tengo que ir a ver a estos indios, los tengo que encontrar y tengo que saber qué pasó con este ángel que se está apareciendo.
Y en 1910, el año de la Revolución Mexicana, para que todos sepan, la época en la que Pancho Villa andaba matando gente acá en México, esa es otra historia. En esa época el pastor Davis decidió emprender un viaje allá en la Guyana, entró a las tierras de Venezuela y se fue hacia el monte Roraima tratando de encontrar a este grupo. Se encontró con un minero llamado Jorge Dinklage. Llegaron hasta la zona del Coyunui, donde vivía este minero. Le tomó 3 semanas el viaje, pero no pudo continuar debido a que se enfermó, llegó muy enfermo. El pastor Davis se quedó en la casa de este minero durante un tiempo y tuvo que retornar a Georgetown porque estaba enfermo. Pero un año después, el 22 de abril, decidió retornar a la zona. Llegó y esta vez sí cruzó el río Cuyuní, llegó de nuevo a la casa del minero, pero llegó muy enfermo de paludismo. El pastor, el minero, le insistió al pastor que no continuara. Le pidió que se quedara porque estaba muy enfermo, pero él continuó, consiguió un grupo de indios guías que lo pudieran llevar. Y finalmente con este grupo de personas comenzó este viaje sumamente difícil. Hasta que finalmente el 7 de junio de 1911, se cree que aproximadamente allí, conoció al cacique Seremaya o Jeremías, el que están viendo ustedes en la pantalla. Ese es Seremaya Jeremías, que era el cacique de la tribu que conocía a Piu. Y también aparentemente conoció al cacique Promi, que todavía estaba muy joven para ese tiempo, que era parte de la tribu de Auca. Se dio inmediatamente cuenta, Jeremías, cuando lo vio, que este era el hombre al que el cacique Auca había hecho referencia. Un hombre blanco que llegaría a la aldea. Así que inmediatamente llamó a toda la gente de la aldea para que se reunieran alrededor de este hombre. Iniciaron un culto y comenzaron a cantar en Pemón, que era la lengua de ella. Comenzaron a cantar "Hay un mundo feliz más allá", donde cantan los ángeles en luz, tributando al eterno loor, al bendito y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Pero lo cantaban estilo indígena, o sea, no sé cómo lo cantaban. Dice que hacían una especie de reunión, así, hacían una especie de círculo y utilizaban sus manos y unos pequeños tamborcitos y danzaban en círculo mientras cantaban en su dialecto el ritmo de este himno. Hermanos, cuando yo hablo acerca de la música, yo tengo mucho cuidado de no externar mi opinión acerca de lo que debe ser la música. Yo tengo mis gustos. Pero cuando hablamos acerca de indios, estamos hablando de personas a los cuales los visitó un ángel y el ángel les enseñó el canto. Y créanme, que el Dios del cielo estaba bien feliz como estos indios lo alababan. Y ustedes deben tener cuidado cuando se atreven a escuchar a gente presuntuosa, presumen que pueden saber qué es a lo que Dios le gusta y que no. No debemos nosotros llegar a tal extremo de ignorancia y cretinez de llegar a decir esto lo acepta Dios, esto no. No estoy diciendo, no estoy criticando, solamente estoy diciendo debemos tener mucho cuidado. Dejémosle a Dios decidir y juzgar. Y eso es lo que debemos entender. Estos hombres estaban allí y el pastor vio en silencio a estos hombres cantar este himno. Hay un mundo feliz más allá, que obviamente se los habían aprendido tal vez en el viaje allá que habían hecho a Guyana, o tal vez nada más por lo que el ángel se los enseñó. De acuerdo a lo que nos dice la historia, el pastor Davis quedó en silencio escuchando cómo los indios danzaban en círculo mientras cantaban su dialecto y a su ritmo este himno. A pesar de que la fiebre estaba aumentando y la condición de la enfermedad empeoraba, el pastor Davis comenzó a enseñarles desde una hamaca. Estaba muy enfermo de paludismo. Los indios con mucha atención escuchaban cada una de sus palabras. Recuerden que había una barrera del idioma. El pastor les enseñó las doctrinas adventistas, y no solamente les enseñó las doctrinas adventistas, sino que les enseñó un nuevo himno. Y en este caso les enseñó "Siervos de Dios, la trompeta tocada". O sea, les añadió al himnario que ellos conocían otro himno, "Siervos de Dios, la trompeta tocada". 6 meses después de su llegada, el pastor Davis pidió al cacique Seremaya o Jeremías que se reuniera toda la tribu, cantó
oró con ellos, les solicitó en el Señor que se mantuvieran fieles a Dios y a las enseñanzas que les había entregado. Y después de un rato, el 31 de julio de 1911, el pastor Davis falleció. El cacique Jeremiah y sus indios lo enterraron en una tumba muy humilde al pie del monte Roraima. Esta es la tumba del pastor Davis, al pie de este impresionante monte. Esta es la tribu, este es el pastor Jeremiah, este es el hermano Jeremías o Jeremiah, como ustedes le quieren decir. Esta es la tribu a la cual el pastor Davis llegó. Esta es una foto que el mismo pastor Davis les tomó. Y estas personas conocían obviamente a Promi. Esta no es la tribu del cacique Aucá, pero esta es la tribu en la que el pastor Davis estuvo hasta su último día. Entonces viene en la escena Alfred Cott y Betty Cott. Estamos hablando del pastor Alfred Cott, vino para ser el nuevo encargado en la misión de Guyana. Y la historia la pueden encontrar ustedes en el libro Dios de Maravillas, escrito, si alguien lo quiere encontrar, estamos hablando del pastor Norman Wade. El libro se llama Dios de Maravillas. Yo creo que ya no hay solo pueden bajar por internet, por ahí, si alguien quiere el archivo por ahí, algún día pues comuníquenos, mándenos algún mensajito y les podemos mandar el libro que se llama Dios de Maravillas, o les podemos decir cómo pueden encontrarlo. Es un libro increíble donde cuenta un montón de historias maravillosas. Voy a leer el testimonio de Betty B. Cott, que registró lo que ocurrió cuando llegaron al Monte Moraima. Ella dice que cuando llegaron al Monte Moraima, llegó con un cierto sentido de reverencia, porque ellos alcanzaron a hacer el viaje, fueron hasta ese lugar. Es un lugar, hermanos, tan remoto y tan inaccesible, que incluso la película Up, estamos hablando de la película de Disney Pixar, hacen una película en la que van a buscar un ave ahí en esa zona y precisamente colocan el Monte Roraima, porque es una zona totalmente inaccesible. Estamos hablando de la cerca del Amazonas, a la que es bien difícil llegar. Si hoy es difícil, imagínense, en ese tiempo era sumamente complicada. Así que ellos hicieron el viaje hasta ahí y cuentan todo lo que les pasó y que vieron tigres y cosas ahí, leones salvajes, cosas que vieron en el camino, se andaban a punto de morir en una cascada y cuentan todas sus aventuras. Por fin lograron por primera vez llegar a la aldea exactamente que era de Auca. Dice que llegaron con cierto sentimiento de reverencia, se acercaron a la aldea. Iban a ver a las personas de las cuales habían escuchado historias. Al llegar, dice la hermana, nos saludaron como era costumbre en esa región. Los indios nos dieron la mano, nos abrazaron, soplaron amigablemente el aliento en nuestros oídos y entonces nos preguntaron, ¿podemos ver sus Biblias? Así que la hermana sacaron sus Biblias y les causó sorpresa. Dijeron, bueno, los que nos dijeron que las personas que nos iban a visitar iban a traer Biblias que venían de un país que se llama Inglaterra. Así que abrieron sus Biblias y comprobaron que efectivamente las 4 Biblias que traían eran Biblias que habían sido editadas y que habían sido copiadas, impresas en Inglaterra. Ellos los vieron con alegría y dijeron, ustedes son nuestros misioneros. Así que los hicieron venir. Le preguntaron, ¿cómo saben que somos misioneros? Dijeron, bueno, es que dijeron que los misioneros traían un libro negro que iban a venir con sus Biblias del país que se llama Inglaterra. Y así que entraron y calcularon que Auca había muerto por ahí en 1902. Es la época en la que ellos creían que había muerto. Solamente el cacique que estaba dominando ahora la tribu era Promi. Había instruido bien al pueblo. Dice la hermana Cott, esta era la aldea más limpia en la que habíamos estado jamás. El vestido de la gente les cubría mucho más el cuerpo que ocurría con otros indios que habíamos encontrado. Sus costumbres eran más higiénicas que los otros nativos, hasta olían a limpio. Entre otras cosas, dice, nos asombró enormemente su conocimiento de algunas palabras en inglés. Cuando les preguntaron cómo habían aprendido esas historias, ellos dijeron, Auca nos enseñó, el ángel le enseñó a Auca. Hablaban ciertas palabras, por ejemplo, sabían Santa Biblia en inglés, Aleluya, Nueva Jerusalén, Espíritu Santo, el cuerpo es un templo, Jesús, Padre Celestial, gran luz, Satanás, pesar, pruebas, etcétera. Todas estas palabras las conocían en inglés y obviamente con este sencillo lenguaje, el pastor Cott y su comitiva y su esposa y su familia pudieron comunicarse con ellos en ciertas palabras.
Estaban tan felices que les llevaron una casa blanqueada con cal que estaba allí en la aldea y ellos se sorprendieron porque generalmente los indios vivían en enramadas, pero esta era una casa blanqueada con cal, toda limpia, muy bien arreglada, y dijeron, la construimos para ustedes porque sabían que alguna vez iban a venir, esta casa es de ustedes. Así que ellos se maravillaron de que los indios tuviesen un hotelito ahí para ellos, humildemente preparado para los misioneros. Llegaron allí y entraron y obviamente les enseñaron orgullosamente, dijeron, esta casa nos tardamos muchos meses, dicen, construirla, muchos meses. Les pareció, dice la hermana, una mansión. Nos sentimos muy agradecidos por el privilegio de quedarnos por unas semanas en un lugar tan agradable. Apenas, dice, habíamos abierto nuestras maletas para sacar ropa limpia, cuando una de las muchachas de la aldea llamó nuestra atención, llegaron a la puerta y en vez de entrar, les empezaron a aplaudir desde afuera. Generalmente los indios en esa zona no son tan educados, pero estos indios eran muy educados. Les aplaudieron desde afuera para que el pastor y su esposa salieran y les dijeron, ya estamos en reunión, los estamos esperando para que vengan a hablarnos. Nunca alguien en la selva les había hablado en la puerta, así que les impresionó obviamente. Les trajeron, no solamente les trajeron un poco de comida, les trajeron tubérculos, les trajeron plátanos, papas, yuca, y los impresionó que todos esos alimentos que les habían traído los habían lavado cuidadosamente. La señora Con les preguntó, oigan, ¿y por qué hicieron todo esto? Incluso algunos indios hasta le tenían miedo al agua, pero ellos no, ellos habían lavado todos los tubérculos cuidadosamente. Le dijo, sí, el ángel nos dijo que tenemos que lavar todo lo que comiéramos limpio, todo limpio, manos limpias, cuerpo limpio, todo muy limpio. Eso fue lo que les dijeron. Así que Madelina, la sobrina del cacique Promi, le dijo, el ángel nos enseñó que debíamos todo esto hacer limpio, limpio. Ellos empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué otras sorpresas vamos a encontrar en la aldea? Y para no olvidar muchas cosas, aquí tengo que me recuerde. Apenas terminaron de comer, el cacique Promi les habló, porque ya estaban listos para celebrar la reunión. Se tomaron la trompeta, el saxofón, un proyector que traían, llevaron una manta ahí para colocar y comenzaron a colocarles algunas señales, pusieron una imagen de la segunda venida de Cristo y los indios se levantaron y dijeron, sí, esto es lo que Auca nos decía, Jesús viniendo con sus ángeles. Y les presentó la Nueva Jerusalén y todos empezaron a decir, sí, yo quiero estar allí. Incluso nos dijeron que en ese lugar los animales rapaces, en ese lugar el tigre y el cordero van a vivir. Yo quiero ver eso, decían. Yo quiero ver un lugar en el que no va a haber violencia y no va a haber muerte. Dice, empezaron los indios a cantar un himno en inglés. Comenzaron a cantar un himno en inglés que, de acuerdo a los pastores Cot, ellos nunca habían escuchado. Era un himno que no habían escuchado. Decía algo así. Ese himno no se los había enseñado nadie, obviamente. El himno decía algo así, santo, santo, santo. Es curioso que tengan que decir 3 veces santo. ¿Se han fijado que la Biblia dice 3 veces santo? 3 veces santo, 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 santo. Será por la Trinidad, pero bueno, ahí lo dejamos nada más. Estos indios les enseñaron que tenían que decir santo, 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 nuestro Dios todopoderoso. Amamos a nuestro querido Jesús, anhelamos escuchar el canto de los ángeles. Algún día, cuando vivamos en la Nueva Jerusalén, eso es lo que ellos cantaban en ese canto. Alfredo invitó a Promi para que hicieran la oración, la gente se arrodilló. Y lo curioso es que cuando se arrodillaron, los niños de la tribu, los chiquitos, se arrodillaban también juntamente con ellos, reverentemente. No se escuchaba ni un ruidito en la oración. Y ya me quiero acordar, y cuento los pecados aquí de nuestra iglesia de Richardson. Qué triste es cuando porque yo a veces ando en el pasillo y están en la oración y me asomo y veo a algunos de nuestros jóvenes con los ojos abiertos, platicando entre ellos durante la oración. Alguna vez hemos pasado al frente y me he quedado aquí arrodillado en la oración y un día me tocó que un niño me pasara por encima en medio de la oración. Qué lástima es que los padres no tengamos el cuidado de enseñarle la reverencia que nuestros hijos requieren para tener delante de un Dios todopoderoso. Aquí tenemos a unos indios allá en el Amazonas cuyos niños se acurrucaban reverentemente delante de ese Dios sin hacer un solo ruido. Dice que eso conmovió hasta lo más profundo de nuestra alma. Así que obviamente presentaron todo lo que les estoy presentando en la oración. Finalmente el pastor quiso entrevistarse con algunos de los que se encontraban allí y cuenta toda la historia, básicamente, que les hemos contado acerca de lo que pasaba con el pastor. Todo esto, queridos hermanos, nos habla
de una tribu allá en el Amazonas que recibieron visiones, etcétera, etcétera. El resto de la historia ustedes la pueden ver, obviamente. Pero yo encontré algo más. Encontré una fotografía del pastor W. Cobb haciendo una operación con la tribu allá en Guyana Británica. Estamos hablando con la tribu allá junto a las cascadas en el monte Roraima. Ese señor que ustedes ven ahí en la foto, acurrucado haciendo una operación, ese es el pastor Cobb que llegó a la tribu. Esa es la tribu donde Auca recibió las visiones. Esos indios que ustedes están viendo allí son los indígenas de su tribu. Y por primera vez el pastor Cobb trajo a F.A. Stahl, que era el presidente en ese tiempo de la misión en ese lugar, y vino a bautizar y a unir a 184 indígenas de la tribu de Auca que se bautizaron como miembros de la iglesia adventista. Estas personas, hermanos, eran adventistas sin haber leído la Biblia, adventistas allá en lo más profundo de la selva, sin tener contacto con la civilización, llegaron a ser adventistas. Nuestras creencias más amadas las tenían ellos sin haber leído la Biblia. Este tipo de cosas son maravillas dignas de una película. La tumba del pastor Cobb está aquí, lo pueden ver ustedes. Colocaron la palabra, mira, vengo pronto, de Apocalipsis 22:7. Ahí está el pastor Alfred Cobb y su esposa Betty. Están esperando la venida del Señor Jesús. Aquel día que se van a levantar no solamente ellos, sino seguramente todos estos indígenas, obviamente Auca y todas estas personas que forman parte de esta historia que les estoy contando. En Botsuana, África, desierto de Kalahari, cerca de la década de 1950, entre 1940 y 1950, allá en el desierto de Kalahari, en Botswana, es una zona muy apartada, vive una tribu que se llaman los bosquimanos. Los bosquimanos son un grupo de personas cuyas costumbres y manera de supervivencia se conoce como las más antiguas y las más difíciles de aquella época. Bueno, en ese lugar vivía un hombre, un bosquimano llamado Sekuba. Sekuba hablaba la lengua Khoisan, que es una lengua que son solamente sonidos y chasquidos. Es una lengua muy primitiva que utilizan los indios de ese lugar. Son tan difíciles de alcanzar la gente que vive en ese lugar, que los intentos que ha hecho la civilización por alcanzarlos, lo único que ha hecho es hacerlos que se vayan más lejos y más lejos y más lejos. Bueno, déjenme decirles orgullosamente que la única iglesia que ha penetrado y ha llegado hasta los confines de ese lugar es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cómo fue que llegó? Pues fue a través de este hombre que se llamaba Sekuba. Ocurre que Sekuba estaba durmiendo ahí en la ramada en la que él dormía en este desierto, allá en el Kalahari, en África, y se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel de Dios vino, estaba dormido, y el ángel le dijo a Sekuba, Sekuba, tienes que buscar al pueblo del Dios viviente. Tienes que levantarte e ir a buscar al pueblo del Dios viviente, lo tienes que ir a buscar. Y vas a buscar a un pastor que se llama William Moyo. Fíjate, le dio el nombre. Este hombre va a tener un libro negro y va a tener 9 libros más que te va a enseñar con 4 libros de color café. El ángel le mostró en visión los 4 libros de color café que son muy importantes. Tú vas a ir con él y él te va a instruir lo que tú tienes que hacer. Te va a hablar acerca de la verdadera salvación y te va a hablar acerca del verdadero Dios. Así que te tienes que levantar y tienes que buscar al pueblo de Dios viviente. Obviamente, Sekuba se quedó simple y sencillamente impresionado por lo que acababa de ver. Así que al día siguiente se levantó y le contó a su familia lo que tenía que hacer, que tenía que ir a buscar a la civilización, al pueblo del Dios viviente, y que tenía que buscar a una persona que se llamaba William Moyo. Él hablaba Khoisan. Algo maravilloso que ocurrió esa noche fue que el ángel le dijo, te voy a permitir que puedas abrir tu lengua para que te comuniques con la civilización. En ese momento, Sekuba recibió la capacidad de hablar en la lengua selsuana. Estamos hablando de una persona que no hablaba más que Khoisan, que no había ido a la escuela, que no tenía contacto con ninguna otra tribu más que con su familia allá en el desierto de Kalahari, en Botsuana, que recibió la capacidad de hablar una lengua completamente conocida en esa época, que es la lengua selsuana.
Y obviamente la necesitaba para cumplir con la misión que el ángel le había encomendado de encontrar al pueblo del Dios viviente. Y tenía que ir, estamos hablando de 1950, a todos los antitrinitarios y a todos esos críticos que dicen que la iglesia adventista ya no era el pueblo de Dios, o que díganle eso al ángel que se le apareció a Secuba, allá en Botswana, que le dijo: el pueblo de Dios, plena década de 1950, ve y encuentra al pueblo del Dios viviente. Ya para ese tiempo se llamaba Iglesia Adventista del Séptimo Día, registrada y organizada como institución, como ustedes la conocen hasta el día de hoy. Así que le dijo: ve y búscalos. Así que Secuba, capacitado con esta nueva lengua que él había aprendido, que era obviamente la lengua selsuana, se dio a la encomienda de ir a buscar al pueblo del Dios viviente. Llegó a un pueblo, el pueblo de Tsetsebe, que es el primer pueblo al que nos hace reverencia, al cual Tsetsebe es el segundo pueblo. Buscó primero un pueblo, llegó al pueblo, al lugar que era el más conocido por allí, el cual iba, encontró un pueblo, de gente africana normal allá en Botswana. Cuando él llegó allí, empezó a preguntarle a la gente acerca del pueblo del Dios viviente, porque el ángel lo había buscado. Estamos buscando al pueblo del Dios viviente. Y porque se me apareció un ángel y la gente, inmediatamente lo que hicieron, ustedes saben, si tú llegas y das ese tipo de mensaje aquí en cualquier parte, pues la gente te va a llevar a su iglesia, te va a llevar a la iglesia a la que ellos pertenecen. Bueno, agarraron a Secuba y lo llegaron a la iglesia estatal de Botswana, obviamente con un pastor allí. Y cuando este pastor escuchó la historia increíble que le presentaba a Secuba, pues él dijo: pues esta es la iglesia. Si tú vas con un bautista te va a decir: esta es la iglesia. Vas con un pentecostal te va a decir: esta es la iglesia. Y todos te van a decir: esta es la iglesia. Pero no, esa no es la iglesia. Y no es lo mismo ir con los metodistas, bautistas, presbiterianos, episcopales, luteranos, católicos. No es lo mismo, queridos hermanos. No es lo mismo. Pero bueno, entonces él fue y le dijeron: este es el pueblo de Dios. Y estuvieron hablando. Así que Secuba se quedó allí porque le dijeron que ese era el pueblo de Dios. Estamos hablando de un bosquimano. Obviamente, al día siguiente se quedó por ahí acostadito abajo de un arbolito, porque pues él buscaba los arbolitos, se sentía a gusto abajo de los árboles, se acostó allí y volvió a soñar y se le volvió a aparecer el ángel. Y el ángel le dijo: este no es el pueblo que te mandé. Este no es. Pero adoran al Dios viviente. Este no es el pueblo que te mandé. Pero ellos también tienen la Biblia. Ese no es el pueblo que te mandé. Yo te dije que buscaras al pueblo viviente y que buscaras a un hombre específicamente que se llama William Moyo. Búscalo. Así que despertó del sueño y se preguntó: bueno, ¿y cómo voy a encontrar a ese pueblo del Dios viviente? ¿Saben lo que hizo? Le dijo al pastor, le contó lo que acababa de ocurrir, al pastor que lo acababa de recibir, y le dijo: ¿saben qué? Pues se me apareció el ángel y me dijo que este no es el pueblo. ¿Qué creen que pasó con el pastor? ¿Creen que se puso muy contento? No, pues le dio mucho coraje, así que agarró a Secuba y lo entregó al magistrado. Arrestaron al pobre de Secuba, y entonces Secuba le contó al magistrado lo que había ocurrido, le contó toda su aventura y lo que estaba haciendo. El magistrado quedó sumamente conmocionado por la historia y conmovido por la historia del bosquimano, que lo liberó. Le dijo: ¿sabes qué? Tienes libertad de ir y buscar a quien tú creas que tienes que buscar. Así que el bosquimano fue liberado por el magistrado. Y al salir del magistrado, viendo las complicaciones, Secuba buscó un lugar y cayó de rodillas y comenzó a orar: Señor, ¿cómo voy a encontrar a este hombre? ¿A dónde tengo que caminar? Imagínate, todo África, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde está ese William Moyo? ¿Dónde está ese pueblo? Dame al Señor una señal. No es suficiente lo que me has dicho. Yo lo quiero encontrar, te voy a obedecer, pero por favor dime cómo encontrarlo. Levantándose en la oración, Secuba vio algo muy raro. Vio una pequeña nubecita, con una especie de vapor que estaba así arriba de él. Y el vapor se empezó a mover en cierta dirección. Él dijo: esta es la respuesta a mi oración. Así que Secuba se fue siguiendo la nubecita. ¿Ustedes se acuerdan de una nube alguna vez en la Biblia? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de una estrella también que guió al pueblo del Señor. Me acuerdo de la nube en el desierto. ¿Se acuerdan? Que se levantaba y quería decir que el pueblo tenía que levantar su campamento y se iban siguiendo la nube. Bueno, lo mismo le ocurrió. ¿Saben cuánto caminó siguiendo la nube? Caminó 240 kilómetros. ¿Saben ustedes lo que son 240 kilómetros?
¿Eh? Son más de 100 millas, o sea, más de 100 millas. Después de que había llegado a este pueblo, hasta el pueblo que se llama Tsetsebe, ahí lo llevó la nubecita. O sea, llegó siguiendo esa nube. Secuba siguió la nube 240 kilómetros. Finalmente llegó a este lugar y se preguntaba, ¿será este el lugar? Cuando llegó, preguntó a la gente que se encontraba allí si conocían a un hombre llamado William Moyo. Y la gente le dijeron, oh sí, es el pastor de la iglesia adventista local. O sea, la nube llevó a Secuba hasta el pueblo donde vivía William Moyo, pastor de la iglesia adventista del séptimo día, repito, el pueblo del Dios viviente. Así que lo llevaron donde se encontraba. Ahora Secuba ya no estaba tan seguro y dijo, bueno, yo quiero saber, esta historia aquí está obviamente, este es William Moyo, ahí está William Moyo. Okay. Ya no estaba tan seguro de que William Moyo fuera, le dijo, bueno, enséñame el libro. Así que William Moyo no sabía qué hacer, fue y buscó su Biblia, se la enseñó y le dijo, ese es el libro que vi. Le dice, ¿y dónde están los otros libros? Y entonces lo que dijo, pues, ¿cuáles otros libros? Ah, dijo, ¿será los del Espíritu de Profecía? Pues yo tengo 4, dijo, así que fue y los buscó. Y en esos 4 libros tenía 9 tomos de los testimonios, se los enseñó. Y entonces Secuba comenzó a gritar de gozo y alegría y dijo, esos son los libros que yo vi, que el ángel me enseñó. Ahora sí, Secuba sabía que había encontrado el pueblo de Dios. Ahí quedó, permaneció durante una buena cantidad de semanas, aparentemente un poco más de un mes, con William Moyo, el cual lo doctrinó, hablando el lenguaje selsuano, lo doctrinó con todo lo que tenía que saber acerca de la iglesia adventista del séptimo día. Al final de ese tiempo, Secuba le pidió a William Moyo que lo acompañara a visitar a su pueblo, a su tierra allá al desierto del Kalahari, donde se encontraban todos los bosquimanos. William Moyo se fue a ese lugar y, bueno, obviamente fue bautizado por este pastor que ustedes están viendo allí en la pantalla. Finalmente de eso, William Moyo se fue con Secuba y estuvieron unas cuantas semanas. Al final de la campaña, que obviamente Secuba la hacía de traductor, bautizaron 18 personas y así fue como nació la iglesia adventista entre los bosquimanos, el desierto de Kalahari, allá en Botsuana. Este tipo de historias, hermanos, ocurren todo el tiempo en la iglesia. Antier, cuando estábamos haciendo el sermón, mi hijo estaba haciendo el suyo y yo el mío. Él me dijo, mira papá, lo que me encontré la historia de este hombre que se encuentra en el Messenger del 1 de noviembre de 1931. Me encontré la historia de este hombre, uno de los héroes mexicanos, que un colportor adventista que andaba haciendo colportaje y llevando el evangelio en cierto pueblo allá en Veracruz y estaba trabajando y llevando adelante la obra, y dentro del camino se encontró con un católico apostólico romano que le dijo que lo iba a matar porque él era un hereje. Todo eso que estás predicando te voy a matar, eres digno de muerte. Le enseñó la pistola, dijo, con esta pistola te voy a matar. No vas a salir de este pueblo, ya no vas a volver a predicar. Y este colportor le dijo, bueno, pues estoy en las manos de Dios. Él siguió visitando a algunas de las familias en ese lugar y decidió entonces regresar por su camino. Cuando iba saliendo por el camino, ya iba avanzado en el camino, de pronto tuvo la impresión de que tenía que regresarse a visitar a una persona que él conocía, que se encontraba cerca de ese camino. Así que se regresó y se fue a ese lugar y estuvo ahí con ellos durante una buena cantidad de horas. Finalmente, ya siendo muy tarde, decidió salir y regresar por su camino sin ningún inconveniente. Solamente para enterarse al día siguiente que en ese camino acababa de ocurrir un asesinato. El hombre que lo había amenazado se había colocado en ese camino y lo estaba esperando en una emboscada para balacearlo y matarlo en ese lugar, y ya hasta tenía el lugar donde lo iba a enterrar para colocarlo allí. Como el hermano no llegó, finalmente, como este colportor no llegó a ese lugar, finalmente mató a otra persona, lo confundió, pensó cuando venía pasando esta persona, sacó la pistola y trató de matarlo. Hubo una balacera, entre ambos se balacearon y se mataron mutuamente,
Obviamente no estaba allí este pastor, este colportor del ministerio de la obra de publicaciones. Y Dios de una manera maravillosa había salvado la vida de este hombre. ¿Por qué me sé esta historia? Porque este hombre se llama José Quintero. Y José Quintero es este señor que están viendo ustedes aquí, Pastor José Quintero, que durante muchos años fue director de publicaciones a nivel Unión en México, papá de este señor que ustedes están viendo aquí, que se llama Neftalí Quintero, que es mi padre. Este tipo de cosas, hermanos, pasan todo el tiempo en la iglesia. ¿Ok? Y si no hubiera sido por esto que ustedes están viendo aquí, yo no estaría predicándoles aquí a ustedes hoy. O sea que Dios de una u otra manera actúa. Este tipo de obras, hermanos, es increíble. Yo no sé cuántos supieron de lo que pasó con esta muchacha que está bien difícil el nombre, Sofafone Siriubansak o algo así. Le decimos So de cariño, ¿verdad? Porque está muy difícil decir su nombre. Por ahí en el año 2000, fue una historia bastante conocida en la iglesia adventista porque esta muchacha, un ángel le dijo que viniera a Estados Unidos y que conociera una serie de pastores. Le dijo que conociera al pastor Mark Finley, que hablara con Ron Halverson, Kenneth Cox, Doug Batchelor, y que había un hombre que se llamaba John Carter que le iba a dar unos mensajes acerca de profecía. Le dio una encomienda de publicar una serie de libros. Esto estamos hablando de Laos, entre el mundo budista. Esta joven hasta el día de hoy sigue siendo parte de la iglesia adventista y este tipo de situaciones en la que el ángel vino, ustedes pueden ver allí, está la información. Si la quieren tomar, pueden ver el video. Yo lo puse ahí porque sé que no iba a tener mucho tiempo, pero pueden verlo, ahí está. Ahí está la historia, esta es reciente. Esto ocurrió antes del 2000. Ella dijo que después del año 2000 iban a ocurrir una serie de desastres en este país. El año 2001, ustedes saben, las Torres Gemelas, y el año 2005, ustedes saben, la catástrofe que hubo en el Katrina, y a partir de ahí este país ya no ha vuelto a ser el mismo, etcétera, etcétera. Y bueno, ese tipo de cosas, ella recibió, fue una información que el ángel que se le apareció, que le dijo que buscara la iglesia adventista, le dio. Obviamente el nombre de los pastores que le mencionó son puros pastores adventistas, que de alguna u otra manera tienen ministerios de evangelismo. Y queridos hermanos, todos hemos tenido experiencias maravillosas. Nuestras historias están llenas de experiencias maravillosas. Aquí tengo a mi hermano Medina que participó él me ha contado sus experiencias que también son increíbles. Y hermanos, yo soy pastor y me he encontrado en todos los países que me he visitado. La gente me cuenta visiones, sueños, ángeles. Esta iglesia está llena de cosas sobrenaturales. Está llena de cosas sobrenaturales por todos lados. Cuando yo era un niño tuve el privilegio, yo no sé cuántos mexicanos me están viendo y especialmente los del norte, de ir a la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Hicieron un viaje misionero mi padre y un apóstol del evangelio en México, el pastor Pedro Rascón. El pastor Rascón estaba enamorado, la gente allá de la Sierra Tarahumara, y recuerdo que convenció a mi papá, porque eran amigos, de ir a echarse una vuelta a la Sierra Tarahumara y soñar con la idea de abrir la misión en aquel lugar. Y recuerdo que mi papá iba a ir y yo, que como siempre mi papá se iba de viaje, pero por meses, y no lo veía por meses, le dije, pues yo quiero ir, estoy de vacaciones, dije, yo quiero ir. Y no sé por qué mi papá dijo, pues no, bueno, o sea, nunca me llevaba, pero así se decidió a llevarme. Y me fui con el pastor Rascón y mi papá, recuerdo que iba en la camioneta, iban los dos. Y obviamente yo era un chiquillo, pero yo recuerdo que ellos se fueron platicando, estamos hablando de un camino de muchas horas, se fueron platicando de todo tipo de experiencias del pastor Rascón y mi papá. Hermanos, cosas sobrenaturales, o sea, ángeles, milagros, liberaciones. Dios, a mi papá, ahí fue donde me enteré que un día mi papá se había caído en un pozo y que él se acordaba que se había caído al pozo y en una noria, y que de pronto lo único que se acuerda es que apareció sentado en la orilla del pozo. Y ese tipo de cosas sobrenaturales se la fueron todo el camino contándolas. Imagínense las historias del pastor Pedro Rascón. Yo tuve el privilegio de escuchar todas esas historias y son cosas increíbles. Uno de mis ancianos en una de mis iglesias, en uno de mis distritos, me contó la forma en la que él llegó a conocer la iglesia adventista. Él, toda su vida, pagano, mundano, sin conocer al Señor, boxeador, ¿verdad? Le pegaba hasta a la esposa y cosas así por el estilo.
Llegó un momento en que la esposa lo dejó, cayó en, bueno, un montón de cosas le pasaron en su vida, tenía alcoholismo, un montón de cosas tan terribles, pisó fondo. Pero él recuerda que durante toda su vida había tenido un sueño, esos sueños consecutivos que siempre sueñas y que luego pasa el tiempo y lo vuelves a soñar, y pasa el tiempo y lo vuelves a soñar. Dice uno, ¿por qué sueño esto? Y lo vuelve a soñar. Y en el sueño, él veía una nube, un señor en una nube, que le decía, tienes que buscar al pueblo de Dios. Y ese es el sueño, busca al pueblo de Dios. Porque como que él decía, Señor, ¿dónde estás? Y en el sueño él veía ese señor que está en una nube que le decía, busca al pueblo de Dios, busca al pueblo de Dios. Y entonces después de ese sueño, de que veía a ese señor en la nube, veía una iglesia. Y veía esa iglesia y salía un hombre a saludarlo, le extendía la mano, le decía, bienvenido a la iglesia. Le decía, bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Cuando nos visitas. Y eso lo veía constantemente. Ese era un sueño repetitivo. A través de toda su vida pecaminosa de pecado, soñaba ese sueño, tenía ese sueño. Bueno, finalmente, cuando ya había tocado fondo, dijo, pues voy a buscar al pueblo de Dios, voy a buscar a ver si Dios me puede ayudar, a ver si Dios me puede sacar de esta vida tan terrible que estoy teniendo. Así que decidió comprarse una Biblia. Se compró una Biblia común y corriente de las Reina Valera y decidió asistir a una iglesia. Obviamente la iglesia que encontró, la primera iglesia cristiana que encontró fue una iglesia pentecostal, una iglesia de Asambleas de Dios por ahí, y llegó y comenzó a asistir a la iglesia. Y entonces tomó la Biblia y se empezó a leer el libro del Génesis, primer capítulo del libro del Génesis. El primer capítulo. Leyó el primer capítulo, la historia de la creación, y llegó al segundo capítulo. Cuando llegó al segundo capítulo, se topó con el mensaje del sábado. Que Dios bendijo y santificó el sábado, porque en él reposó. Y se le quedó una pregunta, se levantó, fue a la pared, vio que estaba allí el calendario, empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, vio el sábado, séptimo día, sábado. Preguntándose qué quería decir que había visto lo del sábado, automáticamente, a ver, voy a esperar que se conecte, hermano, porque estoy viendo que tuvieron problemas ¿se les acabó la pila o qué pasó? Disculpas a todos los que están a través de Facebook porque se quedó la transmisión a medias, ahora están iniciando una segunda transmisión allí. Yo no sé si se van a volver a conectar. Yo creo que todos se quedaron así, ya empezaron a buscar YouTube por allá. ¿Qué hicieron? Pero bueno, lo cierto es que el hermano decidió preguntarle a su pastor. El sábado llegó el hermano con el pastor y le dijo, oiga pastor, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Y el pastor, ¿qué creen que le dijo? Le dijo, ya te agarraron esos adventistas, ya te agarraron esos sabatistas. Y lo empezó a regañar y le empezó a decir todo lo que ustedes conocen acerca de las excusas que ponen todas las demás iglesias para no guardar el día que el Señor bendijo y santificó. Un montón de excusas. Pero dice que el hermano dice que no escuché nada de lo que me dijo. Lo único que se me quedó en la mente fue sabatistas. Dijo, pues entonces hay unos que guardan el sábado. Eso fue lo que se le quedó en la mente. Así que se fue a su casa y empezó a buscar a los adventistas, o lo que dijeron, suena como dentistas, no los halló, porque pues obviamente ni hablaba bien español, así que no los encontró. Se fue al trabajo y ahí en el trabajo le preguntó a su compañero, le dijo, oye, ¿quiénes son unos que guardan el sábado? Algo así como dentistas suena. Le dice, se llaman adventistas con D. Así que fue y buscó en el directorio bíblico, directorio telefónico, buscó la palabra adventista y encontró una iglesia por aquí en Texas, incluso porque él es de aquí de Texas, estaba aquí en Texas, encontró una iglesia, fue el sábado a la iglesia eso fue un jueves. Les tengo que decir lo que pasó porque cuando encontró la iglesia adventista, agarró el teléfono y llamó por teléfono jueves en la mañana a la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, ¿qué gente adventista hay el jueves en la mañana en la iglesia? Pues nadie, ni las moscas. La iglesia adventista estaba así el jueves en la mañana. Bueno, él le habló y le contestaron. Y la persona que le contestó le dio toda la información, le dijo los horarios de culto, le dijo que tenía que venir el sábado en la mañana, a las 9:15 empezaba el bando de oración, le dio toda la información. Así que el hermano se dispuso a venir a la iglesia, llegó el sábado, ¿qué creen? Era la iglesia del sueño. La iglesia del sueño repetitivo que él tenía, y salió el hermano que aparecía en el sueño repetitivo. El hermano estaba tan
maravillado de lo que acababa de ocurrir, que hasta cuando el hermano lo empezó a saludar, él le empezó a decir las palabras que el hermano decía, porque ya sabía lo que iba a decir, porque había visto su sueño tantas veces. Este tipo de cosas pasan vez tras vez en la experiencia de muchos cristianos. Han pasado en mi experiencia. Yo no les voy a contar las mías, que tengo muchas. Algunos de ustedes han escuchado lo que ha pasado con mis trajes a lo largo de todo mi ministerio. Es una historia por ahí. Y hay muchas más. ¿Por qué la Iglesia Adventista no contamos estas historias siempre y siempre? Porque nuestra fe no debe estar basada en este tipo de maravillas. Porque también Satanás puede hacer maravillas. Y pueden ser maravillas engañosas. Nuestra fe debe estar basada en lo que este libro dice. Por eso nuestra iglesia no ocupa el tiempo de hablar de las grandes curaciones, de hablar de los grandes milagros. Aquí en el área Metroplex hemos tenido grandes milagros. Aquí uno de mis miembros de iglesia fue declarado con muerte cerebral. Dios hizo el milagro. Hemos visto grandes milagros en la iglesia, claro que sí. Milagros de hablar en lenguas, han ocurrido muchos. Pero obviamente la iglesia no se basa en ninguna de estas maravillas. La doctrina adventista es tan maravillosa. Nuestra doctrina que está basada en este santo libro es tan poderosa. Esa es la plataforma, esas son las gemas gloriosas. Es por eso que nuestra iglesia se basa en eso. San Mateo 7:24 nos dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente. Y por eso la iglesia no se basa en todas estas cosas maravillosas que te he contado. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Porque basar tu fe en este tipo de milagros, estos milagros no son particulares de Dios, pueden ser producidos por Satanás engañosamente. Por eso es que el Señor te dice, lo único que no va a cambiar es su santa palabra. Dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que oye estas palabras, pero no las hace, como aquellas personas que leen del sábado y no las quieren hacer, así como aquellas personas que leen lo que dice la Biblia y empiezan a buscar excusas para no hacerlo, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay gente cristiana que basa su fe. En esta iglesia hacen milagros, en esta iglesia resucitan, en esta iglesia te sanan de tus enfermedades. Sabes que el Señor Jesús cuando venga, muchos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos acá. Y Jesús les va a decir, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. La fe de un cristiano no puede estar basada en actos maravillosos. La iglesia adventista tiene actos maravillosos, pero nuestra fe no está en eso. Nuestras maravillas es el entendimiento al que hemos llegado de una doctrina perfecta basada en este santo libro. Querido hermano, que Dios les bendiga. ¿Hay maravillas en la iglesia remanente? Sí las hay. Pero la mayor maravilla es cuando una persona, leyendo este santo libro, llega a las mismas convicciones que esta iglesia tiene. Este es el movimiento del pueblo de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque no nos has abandonado en este planeta. Has intervenido de una otra manera. Sabemos que tu negocio es la salvación. Te agradecemos porque has tenido la bondad, la piedad y la misericordia de habernos permitido conocer este mensaje maravilloso. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, por tus maravillas que has hecho para poder salvarnos. Hoy nos ponemos en tus manos y suplicamos que sigas teniendo misericordia para con nosotros, pero especialmente, Señor, que nos salves. Que podamos basar nuestra fe en tu santa palabra y así preparar nuestras vidas y así acondicionar nuestras vidas y acomodarnos a lo que la palabra de Dios enseña para ser aprobados por ti. Bendice a cada una de las personas que han seguido esta transmisión. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.